Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacernos eco de uno de los casos más increíbles de la historia de la ufología, el llamado caso Varginha, sucedido en Brasil en 1996, y que es un caso importante porque implica más de 80 testigos, más militares, autoridades brasileñas. Aquí hubo de todo, y aunque muchos quisieron desacreditar este caso, ufólogos y estudiosos tan prestigiosos como el profesor John Mack fueron in situ al lugar, investigaron y, por supuesto, entrevistaron a los testigos y concluyeron que esto verdaderamente sucedió. Todo arranca el 13 de enero del 96, cuando las Fuerzas Aéreas norteamericanas alertaron a las Fuerzas Armadas brasileñas de los extraños movimientos de un objeto no identificado que estaba evolucionando a excesiva baja altura, y todo parecía indicar que estaba a punto de colisionar, de estrellarse hacia el sur de Minas Gerais. De modo que los militares brasileños ya estaban alertados, ya estaban al tanto de la inminente colisión de un objeto desconocido. Pero el primero en verlo es un piloto, Carlos de Souza, que observa una nave alargada que desprende humo en su parte posterior. Este objeto parece estar cayendo en dirección a Varginha. De Souza sigue al objeto hasta que ve cómo cae detrás de un monte. Se desplaza en coche hasta llegar a un pastizal. Ahí ve cómo hay miles de restos y fragmentos de una nave diseminados en todas direcciones, y los militares ya están acordonando la zona y recogiendo los restos. Hay un helicóptero, 2 camiones y una ambulancia del ejército. De Souza coge un pedazo, un fragmento del suelo. Dice que el material es ligero. Lo estruja con sus manos y luego vuelve a su forma inicial, exactamente igual que en el caso de Roswell. Muchos de vosotros lo recordaréis. El testigo se sintió molesto por un fuertísimo olor amoníaco en toda la zona. Entonces, lo que dejó perplejo a De Souza es que una parte importante del objeto siniestrado, un fragmento, es levantado por una grúa. Los militares estaban literalmente recuperando lo que quedaba de la nave. En un momento dado, uno de los militares detuvo a De Souza y empezó a intimidarle. Lo típico, ¿qué hace usted aquí? Bueno, como hable de eso tendrá problemas. A partir de ese momento y en los días venideros, los habitantes de Minas Gerais y Varginha detectan un fuerte movimiento de tropas militares y extraños camiones merodeando por todos lados. El día 15 de enero, 2 días después de la caída del objeto, varios testigos advierten de la presencia de hombres uniformados de la Fuerza Aérea Norteamericana. Hay helicópteros y mucho movimiento, como si estuviesen buscando a alguien. También se observan camiones con soldados que parecen estar merodeando el terreno. Pero la gravedad del asunto empieza el día 20 de enero, cuando comienzan a pasar cosas extrañas en la granja de Oralina Augusta y Eurico Rodríguez. Son la 1:30 de la madrugada, cuando estos dos testigos, escuchan cómo el ganado hace demasiado ruido. Deciden levantarse y mirar por la ventana a ver qué es lo que pasa. Y en ese momento es cuando observan cómo a unos 30 metros de distancia sobrevuela un objeto cilíndrico que suelta como una especie de humo blanco. Flota a solo 5 metros del suelo, no emite luces y es de color grisáceo. Finalmente, este objeto desaparece en la lejanía. En las siguientes horas de ese día 20 de enero, los bomberos reciben varias llamadas de gente alertando de la presencia de una extraña criatura de baja estatura. Se amontonan testigos que dicen haber tenido un encuentro con un ser de 1,5 metros de altura, que presenta 3 extrañas protuberancias en el cráneo. A las 8:30 de la mañana se alerta de unos testigos que ven a esa criatura agazapada en el suelo, llorando de forma aguda y temblando. De repente el ser se levantó y corrió hasta perderse detrás de unos matorrales. A esa misma hora, un camión militar sale tras la pista de la criatura. A las 11 de la mañana se notifica que los bomberos salen al encuentro del ser, trayendo consigo redes y jaulas para capturarlo. También hay civiles en la zona y son testigos del encuentro. Los bomberos se topan cara a cara con el ser. Lo describen como un ser bípedo, de ojos rojos, piel marrón,
unas prominentes venas en el cuello y 3 extrañas protuberancias en la cabeza, y solamente 3 dedos en cada mano. La criatura se muestra asustada y emite un sonido siseante parecido a las abejas. Por sus movimientos torpes parece estar herida. Y una vez más los testigos sienten un olor parecido al azufre o al amoníaco. La criatura finalmente fue capturada con una red, sin que opusiera resistencia. La metieron dentro de una caja y la entregaron a los militares, pero, según testigos paralelos, no fue una, sino 2 las criaturas capturadas, porque ese mismo día 20 por la tarde, 3 adolescentes testificaron haber tenido un encuentro con un ser descrito exactamente igual al anterior. Piel marrón y aceitosa, ojos rojos y 1,20 m de estatura. Esta vez las jóvenes lo encontraron agazapado tras un muro, llorando y temblando. Pero estas chicas se asustaron tanto al verlo que acabaron huyendo del lugar. Este segundo ser es finalmente capturado por 2 policías que lo acorralan y lo reducen, sin que apenas se resista. Al meterlo dentro del vehículo policial, el ser gimotea y se convulsiona como si fuese a morirse. Los agentes se ponen muy nerviosos y arrancan a toda velocidad hacia el Hospital Regional de Varginha. Pero sea por miedo, asco o nerviosismo, los facultativos les piden que trasladen a esta criatura a otro hospital mejor equipado. Finalmente lo trasladan al Hospital Humanitas de Varginha. Aquello se convierte en un espectáculo dantesco. Decenas de civiles vieron a la criatura. Ataques de pánico, gritos, todo el hospital se paralizó y los médicos intentaron reanimar a la criatura por diversos medios. Pero cada vez resultaba más inútil. Los signos vitales del ser parecían caer en picado. Y llegamos ya al 22 de enero, 2 días después. El ser fallece a las 18 horas. Hora de analizar el cuerpo y trasladarlo. Observan varias anomalías. Sus pies son inusualmente grandes para su baja estatura. De hecho, los pies se componen únicamente de 2 únicos dedos. El cuerpo está como untado de un extraño aceite o sustancia gelatinosa y desprende un olor nauseabundo a amoníaco que inunda el hospital. Tiene 3 dedos en cada mano. Carece de órganos reproductivos. La cabeza es enorme y presenta efectivamente, como decían los testigos, 3 bultos. Sus ojos son rojizos y no tienen párpados. Y tampoco presenta ombligo. El vientre es plano y arrugado. Lo meten en una caja y la cierran herméticamente con tornillos. Hacia las 4 de la madrugada del 23 de enero, los 2 camiones con ambas criaturas salen a la vez y se dirigen hacia la Universidad de Campinas, donde cuentan con laboratorios y tecnología espacial para el análisis. Mientras un camión transporta el cadáver de aquel ser que falleció, en el otro llevan al primer ser capturado por los bomberos, que al parecer sigue en vida. A partir de aquí se pierde la pista de hacia dónde son trasladados. Pero llegamos al día 21 de febrero, que es cuando un camionero testifica haberse topado con una criatura de similares características cruzando la carretera. Es decir, estaríamos ante una tercera criatura aún suelta por las inmediaciones de Minas Gerais. El caso se complica mucho más cuando varios ufólogos hablan de un segundo ovni, una segunda colisión que se habría producido el mismo día, pero en otra región cercana. También se pudo documentar que uno de los policías que agarró al segundo ser acabó falleciendo, víctima de una extraña infección después de que tocara la piel de la criatura con las manos desnudas sin protección. Parece que adquirió algún tipo de bacteria o virus desconocido y falleció. También algunos animales de un zoológico cercano, de donde merodeaba uno de estos seres, varios animales murieron víctimas de extrañas hemorragias. Los testigos declararon haber sido amenazados por las autoridades para que no hablaran, y todo se cerró ahí. Pero por supuesto quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué fue de la primera criatura capturada? ¿Seguía viva? ¿A dónde la trasladaron? ¿Y qué hicieron con el cadáver de la segunda criatura? Todo esto a mí me sugiere que, en vista de que han participado ufólogos tan importantes de la talla de John Mack, profesor de la Universidad de Harvard, que estudió muchísimos casos de encuentros y de abducciones y, por supuesto, pudo entrevistar a
toda esta cantidad de testigos, hizo un seguimiento muy exhaustivo de este caso y llegó a la conclusión de que todo esto sucedió realmente en ese lejano ya 1996. Lógicamente quedan muchísimas preguntas en el aire. ¿Cómo es que se estrelló esa nave? ¿Cómo es que duró tantas horas el seguimiento por radar de incluso las fuerzas aéreas norteamericanas, que alertaron a las Fuerzas Armadas del Brasil? Y lógicamente se veía venir que iba a caer de un momento a otro esa nave. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Cómo es posible que unas tecnologías tan avanzadas se estrellen estas naves? ¿Y cómo es posible que a día de hoy siga clasificada toda esta información de los cuerpos y las tecnologías? Todo esto es realmente fascinante, y si queréis haremos una segunda parte de este caso Varginha, porque hay bastantes más detalles que hoy nos hemos dejado. Por supuesto, es un caso muy complicado. Espero que os haya gustado esta exposición de hoy, amigos, y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo para todos. Chao.